Muy buenos días. El día de hoy, jueves 13 de octubre, vamos a iniciar nuestra sesión docente de pediatría del Hospital Vivian Pelas. Eh, ¿Quién de nosotros como pediatras en su práctica general, independientemente de la subespecialidad que tengamos o que tenga cada uno de ustedes o nosotros, en la práctica, quién no se ha encontrado con un caso de pubertad precoz? Es por lo que le solicitamos al doctor Federico Narváez, endocrinólogo pediatra, que nos dé una iluminación al respecto, ¿verdad? A todos nosotros, por lo que vamos a dar inicio y les agradecemos pues su presencia y al Hospital Vivian Pela, ¿verdad? El departamento de IT, aquí con Carlitos, que siempre ha estado con nosotros, es de los héroes silenciosos, ¿verdad? Así es que con ustedes, el doctor Fe- Federico Narváez. Eh, Nada más necesito que me confirmen si están escuchando bien, si se escucha bien la presentación. El audio me parece que sí estamos bien, pero en video estamos bien, pero audio, alguien que me levante la mano por ahí. Gracias. Con ustedes, el doctor Narváez. Ok, muy buenos días. Primero que todo, pues dándole gracias a Dios por... Ok, sí. Dando... Ok, pero ya no puedo ver la cámara. Ya no lo puedo ver. Ok. Entonces, primero, pues... Ok, para abajo. Ok. Bueno, primero, pues dándole gracias a Dios por permitirme estar acá con ustedes y compartir un poco sobre este tema que, como mencionaba el doctor, es un tema en el cual se presenta con bastante frecuencia, podría decir, o relativa frecuencia, en la consulta externa de pediatría, y pues que es muy importante detectarlo a tiempo y referirlo. Ahora, también hay variantes normales que vamos a platicar que no necesariamente tienen que ser valoradas por un endocrinólogo, o en algunas en su defecto, pues habría que darle un seguimiento para ver que esto no progresen a una pubertad precoz. Entonces, entendamos que es un proceso biológico, ¿verdad? Que todos pasamos por él, es muy complejo, ¿ya? Hay muchos factores que van a regular este inicio y estos cambios biológicos, y que van a haber factores, obviamente, hormonales, que son nuestros factores endógenos, y también va a estar modificado o influenciado por factores ambientales que cada vez se van reconociendo y se van detectando, y es importante tenerlos en cuenta porque estos pueden modificar, obviamente, el inicio de este proceso. Simplemente es un proceso de transición entre la infancia y la edad adulta, y que obviamente va a estar determinado por la aparición de los caracteres sexuales, el desarrollo, en el caso de las niñas, el desarrollo mamario, aparición de vello, el olorcito, el crecimiento es muy importante, ¿verdad? En el varón es un poco más difícil detectarlo porque se inicia obviamente con el aumento del volumen testicular. Entonces, una forma que nosotros podemos ver que un niño está comenzando este proceso es cuando aumenta la velocidad de crecimiento, ¿ya? Es muy importante porque es el segundo periodo, como vamos a ver, en el cual el ser humano tiene un repunte en cuanto a la velocidad de crecimiento. Y el objetivo, pues, es lograr la capacidad de fertilidad y, pues, reproducción. Existe una tendencia, obviamente, que se ha modificado a lo largo del tiempo, y a través de esto, pues, que se ha detectado cuáles son esos factores que pueden influir en por qué a lo largo de todos estos años se va cortando el periodo en el que va apareciendo el desarrollo de estos caracteres sexuales. Eh, Desde hace más o menos 180 años, en el cual las mujeres menstruaban a los 17 años, a la actualidad,
que están menstruando como a los 12 años con 6 meses en promedio. Entonces sí han habido cambios y probablemente esos cambios se han desarrollado o tienen mucho que ver pues por todos los estímulos visuales, la mejor nutrición que existe, obviamente. Y en cuanto al desarrollo mamario, que es lo que el marcador biológico que nos va a determinar el inicio de la pubertad, en este estudio multicéntrico, ¿verdad? Que hubieron muchos países involucrados y hubieron más de 10.000 niños en el cual se fueron evaluando, se ha visto que en un periodo, es decir, en cada década se ha descendido 3 meses en cuanto al periodo que es normal considerar el desarrollo del tejido mamario. Me explico. Antes, esto era normal que a los 10 años y medio las niñas comenzaran con este tipo de desarrollo en la década de los 70 y que en la actualidad consideramos como algo normal que éstas comiencen a los 9 años y medio. Entonces, a lo largo de estas décadas ha habido un descenso de 3 meses para el inicio que nosotros podemos considerar como pubertad. Un dato importante que también que entre los 7 y los 8 años, un 10% de la raza blanca va a tener este desarrollo, los afrodescendientes, los afroamericanos, un 23%, casi el doble, y nosotros los hispanos un 15%. De tal manera que hay diferencias en cuanto a la raza. ¿Ya? Importante eso porque si nosotros me ha tocado ver niñas afrodescendientes y que a los 7 años y medio ya podemos considerar como un proceso normal y que ellas van a tener ese desarrollo más temprano que lo que vamos a tener con nuestros pacientes que no son afrodescendientes. Entonces, eso es algo, un dato que es muy importante. Pero más que la raza, un factor predictor muy importante es el incremento del índice de masa corporal, que esto va a incidir en el desarrollo de que esto se haya adelantado más de lo que nosotros o de lo que ha estado pasando en las últimas décadas. Entonces, la obesidad, sí un poco la obesidad obviamente, pero el simple hecho de incrementar el índice de masa corporal en periodos de ventana que son muy críticos, especialmente en las niñas entre los 6 y los 7 años, puede explicar en parte el por qué estos niños están teniendo un desarrollo más temprano. Entonces, lo normal es que una niña comience su desarrollo, ¿verdad?, entre los 8 y los 13 años, y los varones un poquito más tardío, entre los 9 y los 14 años. Entonces, si llega una niña después de los 8 años y que ella comenzó sus caracteres sexuales, es decir, el desarrollo mamario, lo podemos considerar como algo normal. Pero si esta niña cambia de Tanner, como vamos a ver más adelante, y este Tanner, este desarrollo se presenta de forma muy acelerada. Es decir, que si yo le doy una cita en 6 meses y en 6 meses ha progresado el Tanner, quiere decir, no es una pubertad precoz, pero es una pubertad rápidamente progresiva, que habría que valorar dar tratamiento. Recordemos que, como les mencionaba, existe el estirón puberal y esto es lo que se da en la pubertad. El ser humano tiene 2 periodos de crecimiento rápido. En los primeros 2 años de vida, si ustedes pueden ver la curva ahí, en el primer año un ser humano crece 24, 25 centímetros, ¿ya? Y posteriormente va descendiendo esa curva. Y al llegar la pubertad es cuando se va a ver una aceleración en cuanto a la velocidad de crecimiento, que en las niñas aparece más temprano, ¿ya? Eso aparece más temprano, por eso decimos que entre los 8 y los 13 años podemos considerar como algo normal y algo que va a marcar el inicio que es muy importante reconocerlo, es la aceleración de la velocidad de crecimiento. Es decir, las niñas se estiran. En el varón, como les mencionaba, es un poco más tardío, pero es más prolongado. Entonces, las niñas es más temprano, pero más corto. Por eso es que las niñas tienen un déficit en cuanto a la talla en relación al varón de hasta 10, 12 centímetros. Y obviamente van a aparecer los caracteres sexuales, es decir, en las niñas el desarrollo mamario, en el varón aparición de vello, obviamente, y aumento del volumen testicular y aumento en el grosor del pene. Y también pues hay un dimorfismo ahí en cuanto a la masa muscular. Y esto está obviamente determinado por la testosterona que hace que nosotros los varones tengamos pues una mayor masa muscular. ¿Cuáles son los factores hormonales
que me van a determinar el inicio, obviamente en el hipotálamo, específicamente en el núcleo 4, ahí están las neuronas que van a liberar la GNRH, ¿ya? Entonces ya se sabe, y siempre como que se ha sabido que cuando incrementa la amplitud y frecuencia de estas pulsaciones, van a estimular la hipófisis anterior y ahí se van a secretar dos hormonas, la LH y FSH. Y estas a la vez van a estimular, en el caso de las mujeres, los ovarios, las células de la granulosa, y en el caso del varón va a estimular las células de Leydig para producir la hormona, que eventualmente en el caso de los estrógenos van a inducir el desarrollo mamario, y en el caso pues de la testosterona, pues todos los cambios, que aumento del tamaño y el grosor del pene, y obviamente la FSH es la que se va a encargar de aumentar el tamaño o el volumen testicular. ¿Ya? Entonces, en sí, esto es lo que se sabe realmente, que es el aumento de la amplitud y la frecuencia de la GNRH, pero en sí, ¿qué es lo que desencadena? ¿Qué es lo que va a hacer que inicie todo este proceso? A la vez es como un misterio. Sí se conocen las quispeptinas o este sistema, que es la que el guardallaves o el ama de llaves para que todo esto se regule, porque tenemos que entender que hay factores inhibitorios y factores estimulantes. Entonces, en una etapa prepuber, lo que va a predominar es lo inhibitorio. Y ya cuando va a iniciar la pubertad, pues obviamente va a predominar la estimulación, que va a hacer que en el núcleo 4 se genere mayor cantidad de GNRH, y esto va a desencadenar lo que estábamos mencionando. Obviamente existe un patrón de herencia autosómica dominante, por lo tanto, cuando uno está haciendo la evaluación de estos pacientes, preguntar a los padres, específicamente la mamá, a qué edad tuvo su menstruación. Si fue una mamá que tuvo una menstruación antes de los 10 años y comenzó su desarrollo puberal temprano, es muy probable que su hija tenga este problema, ¿ya? Porque y es responsable de un 50 hasta un 80% de la variabilidad que nosotros vemos en estos niños. También preguntar si el papá en qué momento hizo su estirón puberal. Y obviamente los factores hormonales son muy importantes. Desgraciadamente, existen muchos cambios ambientales, nuestros niños están expuestos. Si ustedes leen ahí disruptores endocrinos, y esas son sustancias químicas que van a asimilar o van a asemejar, mejor dicho, la función hormonal. Y estos disruptores que están en el medio ambiente pueden ser causa de inicio de pubertad y pueden estar o ser determinantes en algunas de las variantes normales que vamos a ver. Por lo tanto, a la hora de que ustedes estén evaluando a estos pacientes, es fundamental preguntar si los niños han estado expuestos a estos disruptores. Un ejemplo muy frecuente son los plásticos. Los plásticos liberan talato, es decir, se ocupan talatos como el BPA para que el plástico tenga una mejor consistencia. Entonces, los plásticos de mala calidad contienen estos plastificantes, y que esto se ha visto que están relacionados con el cáncer y también con el desarrollo precoz. Entonces, sí, es frecuente ahora que consumir bebidas de todo tipo de bebida azucarada, y vienen plásticos, ¿ya? Todo lo que nuestros niños consumen, toda la golosina, toda la comida chatarra, la mayor parte de ello viene en plástico. Entonces es muy importante, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. También se habla de lo que son, cuando hablamos de los factores ambientales, tenemos que hablar un poco de lo que es la programación metabólica, ¿no? Que estamos hablando de factores que van a expresar o no un gen. Al final, lo que es la epigenética no es más que hablar de que ciertas modificaciones de algunos genes por factores no relacionados con los genes, sino más bien con la estructura en sí del ADN, que se modifica, sino que más bien son que se expresen algunos genes para proteger al individuo. ¿Ya? Entonces, si el individuo en etapas tempranas está expuesto a factores ambientales, por una forma de sobrevivir va a ser que no se expresen algunos genes y que se expresen otros, simplemente con motivos de sobrevivencia. Esto es muy importante, esta gráfica, porque aquí podemos ver, como les decía, la edad normal que inicia la pubertad va a variar desde los 8 a los 13 años, pero yo puedo extenderlo hasta los 16 años. ¿Ya?
Hay que vigilar que un niño, si tenemos una pacientita que llega a los 16 años y no hay desarrollo, eso es patológico totalmente. Pero si yo tengo la niña, esa misma niña, que después de los 13 no ha desarrollado, esa es una luz amarilla, casi roja, para vigilarla porque estamos hablando de un retraso en el desarrollo puberal. Entonces, decimos que el desarrollo comienza cuando la niña tiene un Tanner 2 y va asociado con un incremento en la velocidad de crecimiento, casi 8.3 centímetros al año, para arriba, inclusive hasta 10. Entonces, durante todo este periodo, los niños, las niñas en específico, van a incrementar entre un 20 a un 25 centímetros de su talla global. Entonces, como les dije al inicio, es más pronto en las niñas. Y algo que es muy importante cuando hablamos del Tanner, pero como vemos que el Tanner 2, vamos a ver más adelante, es cuando aparece el botón mamario y que para que progrese al Tanner 3 y al Tanner 4 y así sucesivamente, tiene que pasar un tiempo. Si ustedes miran que la niña cuando ustedes la valoraron por primera vez tenía el botoncito mamario y en menos de 6 meses ella progresa a Tanner 3, eso es patológico, incluso si la niña comenzó en tiempo y forma su pubertad. Es decir, si comenzó a los 8 años. ¿Ya? Si comenzó después de los 8 años y durante ese periodo la niña progresó muy rápido, entonces eso me implica que la niña está progresando bastante rápido. Entonces hay un periodo que yo esperaría que vaya a progresar del 2 al 3 y después al 4. Entiéndase que el 4 es cuando ya menstrua. Ya la niña, toda niña que ya está menstruando, yo digo que es un Tanner 4. Entonces el periodo mínimo son 8 meses entre la progresión de un Tanner al otro. Y después está la aparición de vello púbico y todas las otras características que se van presentando en las niñas. Pero recordemos que esto aparece más temprano en las niñas y que en el varón ya ser más tardía. Entonces, de forma simple, el Tanner 1 es cuando no tiene nada, no se palpa nada, podemos inclusive ver que el pezón está invertido, no hay ningún tipo de desarrollo de vello. Y ya la etapa 2 es cuando aparece el botoncito mamario. Generalmente las niñas cuando esto aparece, ellas empiezan a quejar un poquito de malestar, dolor. El simple hecho de que se roce con la camisita, pues les produce un poquito de malestar. Puede que a veces aparezca primero a un lado y después aparezca en el otro lado. Eso es totalmente normal. En un periodo de 6 meses, pues obviamente va a aparecer el otro lado en menos de ese periodo muchas veces. Entonces, muchas veces puede comenzar en un lado, pero la mayor parte de las veces es bilateral, al mismo tiempo aparece. Ya, pero si aparece en un lado y después en el otro, pues no es ningún problema. Entonces se palpa el botoncito mamario, generalmente es mayor de 1 centímetro, es muchas veces doloroso la palpación y eso es lo que nos marca el inicio de la pubertad. Ya Tanner 3 es cuando ese tejido mamario ya va agarrando grasa, por decirlo así, y va obteniendo una mejor estructura del tejido glandular. Ahora, es muy importante que a la hora de que ustedes examinen a los niños, estén acostados. ¿Ya? Eso es muy importante. Porque puede que en las niñas obesas, si ustedes las examinan de pie, la grasa puede asemejar como que si estuviera un Tanner 3. Pero es muy fácil verlo de una vez acostadas porque la distribución, cuando es un tejido mamario, conserva la forma de la mama. ¿Ya? Es un tejido totalmente fácil y no confundirlo con algo que es la lipomastia, que es tejido graso. Entonces, en esta etapa, se forma un solo conjunto, tanto la grasita como el complejo de la areola con el pezón es una sola. Ya el Tanner 4, yo les decía que estaba marcado con el inicio de la menstruación. Toda niña que ya menstrua ya tiene Tanner 4. ¿Ya? Y aquí lo que van a ver en la mama es que se separa el pezón y la areola del tejido graso. Y ya el grado 5, ya es una etapa ya mayor, y en eso obviamente lo que vamos a encontrar es que el pezón y la areola se separan, que ese ya es el tejido mamario pues ya de una mujer. En cuanto al varón, pues somos un poco más lentos, progresamos más lento, pero por mayor periodo de tiempo. Les decía que entre los 9 y los 14 años es el promedio, es la fecha en la cual podemos considerar que un niño comienza su desarrollo y que puede prolongarse hasta los 18 años. Entonces, si ustedes se fijan, las niñas se estiraban en Tanner 2. Es decir, al iniciar la pubertad, al tener el botoncito mamario, ellas empiezan a crecer. El varón no tanto.
El varón empieza a estirarse más o menos en Tanner 3, 4. Es un poco más tardío, el estirón es un poco más tardío. Entonces pueden tener una velocidad de crecimiento que va a ser mayor de 9 centímetros al año. En total va a incrementar entre 25 a 35 centímetros durante todo este proceso. Y lo que me va a marcar a mí el inicio de la pubertad, obviamente, va a ser el incremento del volumen testicular. Un volumen testicular que es de 4 cc, ya podemos decir que el paciente inicia. Es un poco más difícil en el varón porque obviamente los niños no andan con los testículos de fuera. No es como en las niñas, que es un poco más visible. Entonces, como vamos a ver más adelante, la pubertad precoz es más frecuente en las niñas, en una relación 21. Entonces, y cuando se da en un varón, siempre tenemos que descartar que no sea algo orgánico. Vamos a verlo más adelante. Y obviamente, ahí está, bueno, se me olvidó traer el orquidómetro. La otra Pérez me había dicho que había que traerlo, pero se me olvidó. Ese es el orquidómetro, ahí está la imagen en el cual nosotros lo ocupamos para medir el volumen del testículo de los pacientes. Entonces, cuando ya está, obviamente, antes de los 4 cc, es prepuber, es Tanner 1. Tanner 2 es cuando ya comienzan con un volumen de 4 cc. Tanner 3 a partir de los 10 cc, 10, 12 cc. Tanner 4 está entre los 14 y los 16 cc, y a un adulto, obviamente, es cuando tenga un volumen testicular de 25. Como anécdota, un hombre adulto que tenga un volumen testicular de 12 o menor de este, va a tener problemas de fertilidad, probablemente, porque tiene un volumen testicular muy pequeño. Entonces, esto es muy importante. Y lo que vemos, pues obviamente el crecimiento del pene aumenta en cuanto a la longitud y el grosor. El cambio de voz es un evento tardío en el varón. Ya muchas veces cuando los niños van a iniciar la pubertad, hay estudios que han demostrado de que lo primero que encuentran los padres o las primeras modificaciones es que los niños aumentan la talla del zapato. Ya, ese es un dato que es bastante interesante porque es lo primero que van a encontrar los padres. La talla del zapato va a ir incrementando, después va a ir apareciendo todos los caracteres sexuales, y lo último que aparece en el varón es el rompimiento de la voz, el cambio de voz, que se vuelven un poco más rampos. Entonces, ese es un evento un poco tardío. Y entonces, cuando estamos evaluando a estos pacientes, es importante ver que existen variantes normales que no necesariamente van a necesitar tratamiento. Existen 3 variantes normales: telarquía precoz aislada, pubarquia precoz aislada y la menarquia. Entonces, la telarquia, pues obviamente se va a referir a la aparición del tejido mamario antes de lo que yo esperaría que se presente. Entonces, pero es sí muy importante leer bien acá que dice sin presentar. Es decir, la niña no va a tener ningún otro dato de desarrollo puberal. Es decir, no va a estar asociado con el vello ni con tampoco la actividad apócrina. La actividad apócrina es la sudoración, ¿verdad? El acné. Muy importante, no aumenta la velocidad de crecimiento, las niñas siguen creciendo normal, van dentro de sus percentiles y dentro del carril familiar, y la edad ósea no está adelantada. Eso es muy importante, ¿ya? Porque esto puede aparecer en diferentes periodos de la vida. Si aparece en los primeros 2 años de vida, esto me puede sugerir que la niña es muy sensible a los estrógenos ambientales o incluso maternos. Me ha tocado ver que algunas madres que todavía dan de lactar, dan de mamar, y que muchas veces les dan los métodos de planificación que utilizan, muchas veces no son el adecuado. Ya ocupan las inyecciones de 3 meses y eso puede estar haciendo la alta cantidad de hormonas y de estrógenos que estas contienen, pues, y si está dando de lactar, es una vía por la cual se le puede transferir a la menor y hacer que ella desarrolle este tejido. Entonces, no es necesario que suspenda, obviamente, la lactancia, aunque ya no es necesario, pero sí cambiar el tipo el tipo de método de planificación, y para que no se sigan angustiando, porque siempre todo esto, todas estas causas de consulta crean mucha zozobra o angustia en los padres. Entonces, calmarlo, decirle que probablemente la niña sea muy sensible, que probablemente la lactancia y el tipo de planificación que está teniendo puede estar influyendo en esto, o puede ser también que la niña va a hacer un ultrasonido porque bueno, podemos encontrar un quiste folicular que produzca estrógeno. También pueden ser algunos estrógenos que son de origen
de los andrógenos suprarrenales, y que también tenemos que tener en cuenta que en niños existe algún término que se llama mini pubertad. Se crea que la mini pubertad es más extendida, puede extenderse hasta los 2 años en las niñas, porque se piensa que la FSH va a preservar los folículos con las que nacen las mujeres. Recuerden que a diferencia del varón, la mujer ya nace con los folículos ya contados y que en el primer año de vida pierde miones. Entonces, esta mini pubertad es una condición fisiológica en el cual el eje va a estar activado, va a producir mayor cantidad de FSH, que hasta en algunos casos raros puede prolongarse hasta los 4 años, y el objetivo de esto es preservar esos folículos. Entonces, a esta edad, generalmente cuando estamos viendo estos pacientitos, lo que nosotros mandamos puede ser una edad ósea, darle un seguimiento de 6 meses, quitar algunos disruptores, como vamos a ver más adelante, y en la mayoría de las veces, en un periodo de 6 a 18 meses, esto va a regresar. Va a haber una involución espontánea. Entonces, como dice ahí, la regresión espontánea se va a dar en los primeros 2-3 años de vida, en promedio de 18 meses. Hay que estar vigilando la velocidad de crecimiento, ¿verdad? Generalmente no hay ningún problema en cuanto a los niveles hormonales, porque les refiero, puede estar en el proceso de mini pubertad. Es muy raro que los niveles de LH estén por arriba de 0.3, ¿verdad? Que es el punto de corte para iniciar la pubertad. Pero en aquellos casos en el cual nosotros tengamos un volumen uterino de 18, un útero de 4 centímetros y un volumen ovárico de 1.2, es probable que esas niñas progresen, ¿ya? Porque hasta un 18% de estos pacientes pueden progresar a tener una pubertad precoz completa, ¿ya? Entonces, es importante darle seguimiento por un periodo de 2 a 3 años para evitar que esto existe. Entonces, algo que va a ser premonitorio cuando nosotros mandamos el ultrasonido es que tenga esos datos. Un volumen uterino de 18, útero de 4 centímetros de longitud y un volumen ovárico de mayor de 1.2 es algo que puede encenderme la luz para decir esta niña puede progresar. Entonces hay que estarla vigilando muy de cerca. Cuando aparece entre los 4 y los 8 años, está muy, pero muy asociado al índice de masa corporal, ya es decir, a la obesidad. ¿Ya? Entonces hay que descartarlo con lo que es la lipomastia, por eso hay que, cuando le estamos examinando, acostar a la niña. Y también hay que preguntar y hacerse la pregunta de dónde pueden venir este problema. La mayor parte de las veces se deben a causa exógena, los disruptores, como les mencionaba al inicio, y cuando existe una exposición prenatal, existen como el triclosan y el 2,4-diclorofenol. ¿En qué encontramos nosotros triclosan? En talco. Ya hay un talco que es bien famoso, que es el Hansaplast, que es muy bueno, y ellos ponen, cuando ustedes lean la etiqueta, que de hecho tengo rato de no ver ese talco, en la parte de afuera dice con triclosan. Hay niños, me ha tocado ver varoncitos que tienen ginecomastia tras ocupar este talco. Estamos hablando de niños pequeños, de 4 a 5 años. Entonces, una vez que se suspende la exposición a esto, pues esto desaparece. También se puede encontrar en algunos tipos de jabones, ¿verdad? En algunos dentríficos. Se habla que la Colgate Total es la única que no cuenta con eso, ¿verdad? Pero se supone que un niño antes de los 8 años debería de ocupar las pastas de dientes que son acorde a su edad. En la exposición postnatal hablamos de los talatos y los bifenoles, como el BPA, que les decía que son plastificantes, y que estos se han asociado con el desarrollo mamario. También hay otros fitoestroles o estroles naturales, como la soya. Consumir mucha soya también se ha asociado a inicio de desarrollo mamario en etapas tempranas. La lavanda, siempre tienen que preguntar si la mamá en la casa ocupa lavanda, el asistín morado, ahí dice con lavanda. Entonces hay que leer esas etiquetas si tiene lavanda o consumen lavanda. O muchos niños que son hiperactivos, sí he visto que la lavanda tiene un efecto benzodiazepínico similar a las benzodiazepinas, pero obviamente natural. Entonces, que ocupan para dormir a los niños y le ponen olores a base de lavanda o aceites a base de lavanda. Entonces, eso puede asociarse con un desarrollo mamario temprano, y quitando este estímulo, pues desaparece. Generalmente,
cuando estas cosas aparecen, cuando hay una telarquía precoz, generalmente puede ser unilateral, ¿verdad? Y que no va a progresar. Ustedes lo citan 3, 4 a 6 meses y miren que no va progresando. No va progresando la velocidad de crecimiento, no hay mayor aparición de caracteres sexuales, ni esto progresa. Entonces, siempre preguntar otra cosa, si los niños ocupan productos de belleza de la mamá. Los niños son bien traviesos. Si los niños se pintan la uña, si se pintan los labios, ocupan el rímel, o si hay, ocupan champú de adulto, las cremas de peinar. Algo cuando ustedes miren que el niño tiene el pelo rizado, es seguro que la mamá va a ocupar una crema de peinar. Y entonces las empresas de belleza saben que la mujer se mira más bonita en la mitad de su ciclo, que es cuando más estrógenos produce. Entonces ellos meten todas estas sustancias, todas estas hormonas, porque al final ese es el objetivo, que se miren más bonitas. Y el otro variante, que es la pubarquia precoz, aislada, esta es la aparición de vello sin la presencia de ningún otro signo de pubertad o virilización. Simplemente la niña aparece el vello, puede ser el vello a nivel axilar o con mayor frecuencia en la región púbica. Entonces, esto también tiene mucho que ver, ¿verdad?, con el incremento de peso. Y hay que tener mucho cuidado si tenemos antecedentes. Si ese niño comienza esta pubarquia antes de los 8 años, y si tiene antecedentes de restricción de crecimiento intrauterino o bajo peso al nacer, y este niño hizo un rebote de adiposidad temprana, ¿qué quiere decir eso? Que él aumentó mucho de peso. Entonces, él tiene riesgo de tener síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico en el caso de las niñas y mayor riesgo de diabetes tipo 2. Entonces, siempre que tengan y que le llegue a la consulta a una mamá que le dice, mire, ya mi niño no tiene está pequeño, y le llega de la axila, digamos, tiene un olor como que si fuera de adulto, o hay aparición de vello. Entonces es muy importante preguntar cuánto pesó al nacer, ¿verdad? Y si, obviamente, ver el índice de masa corporal, y si este está bastante alto, insistir en la madre que tiene que bajar de peso, de que ser valorada por un nutricionista al menos y modificar su hábito, ¿ya? Mayor actividad física, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Hay una leve, obviamente estamos hablando que se incrementan los andrógenos, y los andrógenos pueden acelerar un poco la velocidad de crecimiento, pero nunca más de 2 años, ¿verdad? Y por lo general no hay un compromiso en la talla final adulta. Y las posibles causas es una maduración temprana de la zona reticular de la glándula suprarrenal, lo cual hace que produzcan andrógenos, y esto muchas veces está asociado al incremento de peso, o simplemente hay una mayor sensibilidad a los andrógenos. Igual como las niñas tienen mayor sensibilidad a los estrógenos, también pueden tener una mayor sensibilidad a los andrógenos. Entonces ustedes pueden notar que tienen un poquito de acné, se le cae más el pelo, pero el olorcito es lo más característico, sin asociarse, en el caso de las niñas, a incremento o aparición del botón mamario, y en el caso del adulto, del niño, sin que esto se asocie a un aumento del volumen testicular. Entonces se considera una pubarquia precoz aislada. No necesita tratamiento la mayor parte de las veces, a menos que la edad del hueso esté muy adelantada. Si la edad del hueso está muy adelantada, va a requerir tratamiento para bajar los niveles de andrógeno suprarrenal. Se diagnostica generalmente, es un diagnóstico por exclusión, pero hay que descartar que no sea una pubertad precoz, que no sea algo que sea el inicio de una pubertad precoz o una hiperplasia suprarrenal no clásica. Acuérdense que la hiperplasia suprarrenal clásica es la que se da desde recién nacido y que los genitales están ambiguos, pero también se puede presentar después de los 7, 8 años y solo manifestarse con datos de hiperandrogenismo. El seguimiento es muy importante, ya que el 40% desarrolla, puede haber un hiperandrogenismo ovárico-funcional, puede haber hiperinsulinismo. Esto es muy importante, ¿ya? Y siempre hacer énfasis en eso. Si hay antecedente de bajo peso al nacer, esto implica que hay, como decía ahí, hiperandrogenismo ovárico-funcional, y esto es simplemente por el hiperinsulinismo, la resistencia a la insulina, hace que en los ovarios se produzcan más andrógenos y va a hacer que la mujer se virilice, tenga ciclos irregulares, y pues todos los datos de ovarios poliquísticos.
ya que en un adolescente es totalmente diferente que un adulto. Entonces, lo importante cuando tengamos un adolescente que después de los 2 años de haber menstruado, si los ciclos ováricos, si los ciclos menstruales, perdón, siguen irregulares y si tiene acné o mucho vellito, sospechar que esta niña puede tener el riesgo de tener ovarios poliquísticos. El ultrasonido no es tan importante como en el adulto. ¿Por qué? Porque en el adulto se hace transvaginal. En los niños no podemos hacer eso. Pero si el ultrasonido me reporta un volumen ovárico mayor de 13, es muy probable que ella desarrolle esta condición. La otra condición, y la última que se puede considerar como normal, es la menarquia precoz aislada. Eso es cuando las niñas presentan un sangrado vaginal antes de los 8 años. Entonces, no hay otro signo. Si no se acompaña con ningún otro signo de pubertad, es decir, no hay botón mamario, no hay olorcito, no hay vellito, entonces tienen que estar tranquilos porque probablemente esto no va a volver a pasar. Simplemente fue un evento único, ¿verdad? Es muy raro que la niña vuelva a tener alguna otra menstruación o algún otro proceso relacionado con esto, pero si con esto vuelve a presentarlo y aparecen manchas, café con leche, puede ser un síndrome de McCune-Albright y eso sí tiene que ser valorado y referido con el endocrinólogo porque esa es una causa de pubertad precoz periférica. Entonces, si nosotros le hacemos los exámenes y todo está normal, no está adelantada la edad del hueso, la FSH y la LH son prepuberales y hay que descartar siempre que no se trate de un trauma o manipulación o que las niñas hayan sido abusadas. Y lo que nos ocupa ahorita, pues lo importante ahorita es lo de la pubertad precoz. Se refiere como pubertad precoz cuando aparecen los caracteres sexuales antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en el varón. Obviamente, esto es sumamente importante. Recuerden, se va a acompañar de un adelanto de la edad del hueso y una aceleración de la velocidad de crecimiento. Eso es un dato clínico fundamental para considerar esta condición. La incidencia es 1 de cada 5.000 a 1 cada 10.000 niños. Obviamente va a depender mucho de la raza, ¿verdad? Aunque también, les repito, un factor muy predominante, preponderante es el incremento del índice de la masa corporal. Es más frecuente en niñas por mucho, ya una relación 21. Y como vamos a ver más adelante cómo se clasifica en central y periférico. El 90% de los casos es de origen central y solo un 10% es de origen periférico. Generalmente cuando una niña acude a consulta por esta condición, se considera hasta el 90-95% de ser idiopática, es decir, no es una causa orgánica. En cambio, cuando un niño llega por pubertad precoz, siempre tenemos que descartar un proceso orgánico, llámese un tumor en el sistema nervioso central que me esté estimulando la producción de LH y FSH, un tumor en la glándula suprarrenal o un tumor a nivel del testículo o en su defecto, si no hay tumor, la testotoxicosis. Entonces, siempre que nosotros tengamos un niño que comience a presentar datos de pubertad, hay que descartar algo orgánico en la mayor parte de las veces. Entonces, como se clasificaba, cuando es central, es porque existe una estimulación de la gonadotrofina, la NRH, se empieza a producir a nivel del hipotálamo y empieza a estimular la hipófisis para producir LH y FSH. Recuerden que existe un orden cronológico. Cuando es central, lo normal es que primero aparezca el desarrollo mamario, después viene el vellito y después viene la menstruación. Ese es el orden normal. ¿Ya? Entonces se pueden dar una idea de cuando es central porque viene su orden normal. Crecen las mamas, después aparece el vellito y después viene la menstruación. Ese es el orden normal. Ahora, cuando es periférica, generalmente allá arriba, en el sistema nervioso central, no hay activación de nada. Simplemente, probablemente estos esteroides sexuales pueden venir o de la suprarrenal, que es muy frecuente, o pueden venir de la gónada. Entonces, el orden no es como al inicio que les decía, mama, vello, menstruación. No, entonces comienza primero el vellito, ¿ya? Comienza el vello. Obviamente estamos hablando de una niña delgada, porque si es una niña gordita, pues obviamente eso, lo del vello puede ser por la estimulación suprarrenal. Pero si es una niña delgada y está comenzando con el olorcito, con el vellito, aumentando la velocidad de crecimiento, puede ser que sea algo periférico y no sea algo central. Generalmente, si hacemos un ultrasonido, vamos a encontrar que la gónada es tan pequeña, a menos que exista un quiste productor de hormonas, que es el que me esté ocasionando el desarrollo puberal temprano.
Generalmente, todo esto se debe, como les mencionaba al inicio, se activa el eje, ¿verdad? Y sigue el orden natural que habíamos hablado. El 90% de los casos es idiopática, digamos, no es algo que me vaya a producir mucha preocupación en el caso de las niñas. En el varón es una historia porque obviamente es orgánico. En el varón, un 30 un 70% se debe a una lesión del sistema nervioso central. En las mujeres es menos del 10%. Entonces, ¿cuáles son las causas? Cuando hay lesiones en el nivel del sistema nervioso central, hay que ver si son congénitas o adquiridas. Congénitas como la martoma. Generalmente la martoma se manifiesta o el niño empieza a tener crisis convulsivas elásticas a partir de los 4 años de vida, ¿verdad? Y esto pues se asocia a pubertad precoz. El tratamiento es quirúrgico y es muy difícil de tratar porque la martoma es como una sustancia gelatinosa. Entonces no siempre se operan, a menos que las crisis elásticas sean muy intensas. Un quiste aracnoideo, hidrocefalia, muy importante, las niñas que tengan antecedentes de hidrocefalia o parálisis cerebral infantil, son niñas que pueden tener un desarrollo precoz muy adelantado. Entonces aquí uno discute con los padres. Riesgo-beneficio, ¿no? Si tratamos o no tratamos, porque obviamente tenemos la opción de no tratar, porque recuerden que con la pubertad los niños van a crecer. Si es un niño que no camina, se les va a dificultar a los padres manipular a este niño ya bien grande, ¿no? Porque esto con la pubertad van a crecer. Entonces, me refiero a esto de bloquear y asegurar que tenga una mejor talla. Pero obviamente son seres humanos y necesitan, pues obviamente, tratarse como todos. La displasia septo-óptica es un problema genético en el cual hay ausencia del cuerpo calloso, es un defecto de la línea media y que puede estar asociado con alteraciones hormonales, un mielomeningocel también. Y cuando son adquiridas, lo más frecuente es el craniofaringioma, ¿verdad? Radiación también al sistema nervioso central, un trauma craneoencefálico, infecciones, alguna enfermedad granulomatosa. Y cuando es idiopática, pues puede deberse a alguna mutación de alguno de esos genes que están ahí o a disruptores endocrinos. Pero recuerden que cuando son disruptores endocrinos, una vez que yo los quito, pues ya todo eso desaparece. Ahora, ¿cómo hago yo el diagnóstico? Obviamente el diagnóstico es clínico. Ya, si en el caso que yo veo que el niño va creciendo muy rápido, eh, están apareciendo sus caracteres sexuales y esto se está acelerando, entonces eso me tiene que encender, digamos, si tiene un Tanner de 2, a partir de 2 va creciendo muy rápido, lo primero que tenemos que mandar es una edad del hueso, ¿ya? Eso es sumamente importante para ver si esta está adelantada. Y ya las determinaciones hormonales, pues preferiblemente pues que la haga el endocrinólogo porque son bastante caras. Ya estos estudios son muy caros o son caros y hacer gastar muchas veces sin mandar estos exámenes, sin haber hecho lo básico, a veces como que no conviene. Entonces siempre es importante por lo menos mandar una edad del hueso y la parte clínica, ver la velocidad de crecimiento, si el niño va creciendo por arriba del percentil 75 para su edad y sexo o de su línea genética. Entonces, si va aumentando mucho su velocidad de crecimiento y tiene estos caracteres sexuales y una edad ósea adelantada, entonces es algo que me va a hacer pensar que tiene esta condición. Entonces, la imagen es muy importante, la radiografía de la mano. Entonces, lo que nosotros mandamos es una radiografía AP de la mano no dominante. Entonces nosotros tenemos un atlas de Grulich y Pyle que nosotros lo valoramos y vemos la edad que me muestra el estudio con la edad cronológica que tiene el niño. Y si esto no coincide y es mayor de 2 años, esto el niño a todas luces tiene un proceso que está adelantando su maduración y va a ser un problema. El ultrasonido pélvico no es parte de, digamos, no es algo que exigido se tiene que hacer. No es uno que en la guía diga que es parte para hacer el diagnóstico, pero sí ayuda un poco, ayuda bastante. Si tiene un volumen ovárico mayor de 1.8 ml, una longitud uterina mayor de 3.5 y ya se visualiza el endometrio, obviamente ese útero está expuesto a estrógeno. Entonces, siempre es muy importante pues que se mida la longitud del útero, ¿verdad? Porque obviamente el útero va a crecer solo bajo estimulación estrogénica, ¿verdad? Ver el tamaño del ovario. La resonancia no siempre es necesaria, principalmente en niñas, a menos que sea una niña que tenga menos de 6 años y que tenga algún síntoma neurológico. Si es una niña que tiene más de 6 años, de 6 a 8 años, solo que tenga síntomas neurológicos. Es muy importante esto porque la resonancia magnética
vamos a encontrar probablemente una lesión en el 7% de los casos, estamos hablando de niñas, inclusive en niños también, porque solo el 1.6% requiere alguna intervención quirúrgica. Entonces, mandar una resonancia solo que el niño tenga síntomas neurológicos, cefalea, visión borrosa, convulsiones, vómitos, es decir, que tenga algo que me oriente, que tenga algún proceso a nivel del sistema nervioso central. Pero si es una niña que tiene 7 años o 6 años y medio, o mayor de 6 años, que llega a la consulta con todos estos datos, no es necesario mandar una resonancia magnética, porque eso simplemente es incrementar los costos, porque en realidad, para que yo encuentre eso y que sea causa de pubertad, es bastante raro. Digamos, tenemos que tener muchos datos clínicos. La clínica es sumamente importante. La historia clínica y la exploración física son fundamentales para no hacer gastar a la gente. Entonces, esto es fundamental también. Aquí tenemos un ejemplo de un pacientito que a partir de los 5 años, entre los 5 y los 6 años, incrementó su velocidad de crecimiento. Él iba en el percentil 25, que probablemente esa era su talla genética. Ya, él iba en su percentil 25 y a partir de los 5 o 6 años empezó a acelerar su velocidad de crecimiento. Si ustedes se fijan, pasó de una desviación que incrementó 1, 2, 3 desviaciones estándar por arriba de lo que él debería de crecer. Inclusive él va creciendo ahí en el percentil 75. Entonces ese es un dato que tiene que encender las alarmas porque algo está pasando en este niño. Y muchas veces nosotros, el pediatra a veces no mide a los niños, por lo menos eso nos pasa en hospitales públicos, es difícil que midan a los niños y habiendo el equipo para hacerlo. Entonces, medir a un niño es un índice de salud. Un niño que crece es un niño sano. O sea, a veces los padres se preocupan por el peso. Ya, es una preocupación excesiva por mi niño está todo flaco. Entonces, pero si el niño está creciendo es un niño sano. Pero si me pasa esto, que está creciendo, pasa de un percentil a otro, eso es algo malo. Entonces, si yo mando una edad del hueso, si ustedes se fijan, ahí se mandó el hueso, es el triángulo amarillo. Y ese hueso me sale que ese niño que tiene una edad cronológica de 6 años, tiene una edad biológica de 9 años. Se adelantó más de 2 años y eso no es normal. ¿Y qué implica eso? Que algo que me limita a mí el crecimiento es el hueso. Si el hueso ya está sellado, yo voy a dejar de crecer. Entonces, ese niño tiene muchas probabilidades de quedar chaparro. ¿Ya? Si en ese momento que lo estamos examinando, él está alto y probablemente es más alto que todos sus compañeros. ¿Ya? Y eso a veces no les llama la atención a los padres porque ellos se preocupan por el más chaparrito. Me ha tocado ver gemelos que los padres lo llevan porque, mire, que mi gemelo está chiquito y el otro está demasiado grande. Entonces se preocupan por el chiquito, pero el problema es el grande. Entonces es muy importante medir al niño, ver, sacar la talla blanco familiar, ver cómo va en relación a su talla blanco familiar, mandar una edad del hueso, porque si yo veo esto, obviamente, y no doy tratamiento, el niño va a terminar con una talla baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hueso, yo quisiera que seguir creciendo todavía, pero eso va a ser imposible. Ya después de cierta edad el niño no va a seguir creciendo. Pero si yo hago una intervención, obviamente, yo voy a desacelerar esa velocidad de crecimiento y entre más temprano yo lo haga, va a ser mejor pronóstico para el niño. ¿Ya? Eso es muy importante. Entre más temprano yo diagnostico esta condición, se habla que si yo lo diagnostico a los 6 años o antes de los 7, mejor pronóstico va a tener de talla. Si yo lo diagnostico ya tardíamente, entre los 7 y 8 años, pues la talla no va a ser la recuperación de la talla no va a ser así como esta, pero por lo menos voy a recuperar tal vez unos 4 o 5 centímetros, de que si no hubiera dado tratamiento, el niño no los hubiera perdido. Entonces, el diagnóstico diferencial, pues lo más importante que ustedes tienen que diferenciarlo son con las variantes normales, ¿ya? O una pubertad precoz periférica, el síndrome de McCune-Albright, testotoxicosis, pero generalmente ahí las gonadotrofinas van a estar bajas, van a estar normales. El volumen testicular, como no viene de allá arriba, pues va a estar normal, a excepción de la testotoxicosis. La testotoxicosis es una activación de las células, del receptor de las células de Leydig a nivel de testículo, y entonces estos niños producen excesiva cantidad de testosterona. Entonces eso hace que la edad del hueso se adelante, ¿verdad? Pero el volumen testicular nunca va a estar mayor de 8. No van a estar chiquitos los testículos, pero nunca van a estar mayor de 8. Y para esto necesita tratamiento el niño, porque si no va a quedar con una talla baja. Hay que diferenciarlo con la telarquía prematura,
¿verdad? Recuerden que la velocidad de crecimiento va a estar normal, la edad ósea va a estar acorde a la cronológica o no muy avanzada, y pues todos los exámenes hormonales que le hagamos van a estar prepúberes. La adrenarquia, obviamente no va a haber telarquia, generalmente no hay aumento del volumen testicular y el diagnóstico es de exclusión. La menarquia prematura, pues obviamente no hay telarquia, la velocidad de crecimiento es normal y de la edad ósea está acorde a la cronológica. Y la lipomastia, que obviamente por la obesidad, con solo acostar bien a la niña y examinarla, podemos descartar porque no vamos a encontrar el botón mamario. ¿Cuáles son las consecuencias? Esto creo que es medular en este momento de la charla, porque ¿qué pasa si yo no trato? Pues obviamente lo que más se me va a afectar es la talla. Por lo que vimos en la gráfica que les mostré, los niños sí están creciendo bastante rápido, pero el hueso se va a sellar más pronto. Y por lo tanto van a tener un déficit importante en cuanto a la talla, que puede ser hasta de 10, 12 centímetros. En el caso de las niñas, si no se tratan, pueden llegar a una talla de 1,50, 1,54 como máximo. Y en el caso del varón, que es un poco más traumático, en el sentido de que todo es orgánico, imagínense que quede todavía chaparro, va a quedar en 1,51 o 1,56. Entonces, entre más temprano yo capte al niño y inicie el tratamiento, pues mejor pronóstico de talla va a tener. Ahora, problemas psicosociales, y esto es muy debatible, y es muy debatido incluso. Les voy a dar un ejemplo. Hace algún tiempo me llegó a la consulta una niña de 9 años, y desde que la niña entró, venía con el pelo pintado, enseñando el ombligo, con una minifalda, y pues con las uñas pintadas. Entonces la historia es que había comenzado su desarrollo, y ya tenía 9 años y medio, y que había ya menstruado, ya la niña estaba menstruando. Y lo más traumático de todo es que la niña ya había tenido relaciones sexuales consensuadas con un primo que vivía en la casa. Entonces, eh, hace que los niños tengan conductas de riesgo, que los niños obviamente a una edad temprana en el cual no tienen el desarrollo cognitivo para diferenciar bien las cosas o el riesgo, entonces pueden tener abuso sexual, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, abandono escolar, abuso de sustancia. Y mucho se ha visto en nuestro medio la ansiedad que esto puede ocasionar o inclusive depresión en menor proporción. Entonces, sí es muy importante tener esto en cuenta, ¿verdad? Obviamente ese caso que les comento fue algo excepcional, no es algo que no es la norma que yo encuentro. Generalmente, obviamente, era un hogar que es disfuncional, que solo existía la figura materna y la figura paterna no estaba, entonces la mamá trabajaba y no había control de la niña. Entonces, el riesgo de cáncer sí es real. Por cada año que se incremente o se acelere la pubertad, el incremento de riesgo de mama, de cáncer de mama es de un 5%, y esto se debe a la estimulación estrogénica prolongada. También cáncer de útero, y en el varón se ha hablado un poco de que cáncer de próstata. Sí, también en los últimos años se ha visto la asociación entre obesidad y riesgo cardiometabólico de los niños que no se tratan. Existe un riesgo relativo de 2 veces para que estos tengan obesidad a futuro, ¿verdad? Y es decir, van a tener una mayor cantidad de tejido adiposo a los 30 años, síndrome metabólico por la resistencia a la insulina, ¿verdad? Y todo lo que involucra resistencia a la insulina, esteatosis hepática, síndrome de ovario poliquístico, hipertensión independiente del índice de masa corporal, diabetes tipo 2, ¿verdad? Síndrome de ovario poliquístico, como mencionaba, y algo muy importante, que el riesgo de muerte por alguna cardiopatía isquémica incrementa por cada año de adelanto de un 2 a un 3%. Entonces sí existen consecuencias si yo no detecto esta condición y no le doy un tratamiento. El objetivo de tratamiento es detener el proceso, frenar el eje, desaceleración de la maduración ósea para tener un buen pronóstico de talla, y esto me va a desacelerar la velocidad de crecimiento, mejorar el pronóstico de talla, todo esto es consecuente de cada una de estas acciones que estoy haciendo. Revertir los caracteres sexuales, porque una vez que yo comienzo el tratamiento y esto lo inicio de forma temprana, aunque la niña tenga un desarrollo mamario, no va a progresar, puede que disminuya o puede que se quede ahí estático. Si la niña ya está menstruando, es decir, una pubertad rápidamente progresiva, yo comienzo el tratamiento y las menstruaciones desaparecen. Obviamente es muy importante tratar la causa, ¿verdad? El apoyo psicológico al paciente y al familiar es muy importante, ya por los trastornos emocionales que mencioné, y también se ha visto que el tratamiento reduce el índice de masa corporal. Ahora, hay estudios que han demostrado que al inicio de la terapia, el tratamiento en las niñas que no son obesas puede incrementar un poco, pero después esto se ajusta.
Y con el tiempo, aquellas que han sido tratadas, pues tienen un menor índice de masa corporal en relación a aquellas que no recibieron tratamiento, que tienen mayor riesgo cardiometabólico. El tratamiento, pues obviamente según la etiología, ¿verdad? En el caso de la pubertad precoz periférica tenemos que detectar qué es lo que está originando eso, si es la suprarrenal, si es el ovario o el testículo. Y si es un tratamiento quirúrgico, pues tiene que ser quirúrgico. Si eliminar los disruptores, ¿verdad? O la sustancia que está haciendo que el niño esté deteniendo este desarrollo, si viene de afuera. Y muchas veces se ocupan análogos de GnRH, aunque no sea central. El problema es que cuando es periférico y no lo detectamos, se puede activar el eje y hacer una pubertad central. En síntesis, ¿a quién vamos a tratar? Niñas menores de 8 años, niños menores de 9, o que progrese muy rápido. Recuerden, esto es muy importante. Si el examen físico en menos de 6 meses progresa de 2 a 3, eso es peligroso. Edad ósea adelantada, más de un año. Generalmente siempre está más de 2 años en comparación a la cronológica o más de 2 desviaciones estándar para esta. Que existan problemas psicosociales, que ustedes noten que la niña tenga alguna actitud de riesgo, que tenga mal pronóstico de talla, obviamente, y cualquier niño que tenga potencial para crecer. Digamos, si la niña, aunque ya comenzó y tal vez no llegue tarde y ya menstruó, no es correcto que digamos, ya es muy tarde. No, digamos, si todavía le da ósea da para que la niña crezca, pues vale la pena ver y si la niña puede todavía aún tener el potencial para crecer. Estos son el tratamiento. Generalmente este medicamento se puede conseguir a través del Seguro Social, por la receta del endocrinólogo, se hace la gestión, o si no, en la farmacia en Disexa, pero obviamente todo esto sale bajo receta del endocrinólogo. Si tenemos de varias presentaciones, tenemos de 3.75, de 11.25 y tenemos una presentación de 45. Obviamente la de 3.75 es mensual, la de 11.25 se puede estar aplicando inclusive cada mes o cada 2, 3 meses en general, y la de 45 se aplica cada 6 meses, es semestral. El problema es que obviamente el dolor y el costo, el INS no da la de 6 meses, tiene un costo casi de $1,000, y evitar de estarle aplicando la inyección al niño cada mes, se aplica solo una vez cada 6 meses. Triptorelina no tenemos acá en el país y tampoco histrelina. El mejor es el acetato de histrelina porque esos son como unos dispositivos que se implantan, se tiene que hacer una incisión en el niño y son implantes que pueden durar de 1 a 2 años. El problema es que en Nicaragua no existe eso. ¿Ya? Cuando suspendemos el tratamiento, eso se individualiza con cada paciente, se individualiza con los padres. Generalmente podemos llegar a los 11 o hasta los 12 años. Generalmente podemos llegar inclusive a los 10, 11, digamos, uno entra en discusión con los padres y una vez que nosotros, o cuando ya haya alcanzado la talla que teníamos propuesta llegar, cuando la edad dosis está en más de 12.5 en las niñas o más de 14 en el varón, y una vez que nosotros suspendemos el tratamiento, el paciente va a reanudar su desarrollo normal. Y yo esperaría que esta niña menstrue generalmente a los 18 meses como promedio después de haber suspendido el tratamiento. ¿Ya? En promedio son los 18 meses y el rango puede ser de 3 meses a 3 años. 3 meses es bastante corto, pero generalmente aparece a los 18 meses después de haber suspendido el tratamiento. Es un medicamento que tiene más de 40 años de estar en uso, es bien tolerado, las reacciones alérgicas son muy, muy escasas. Al final no afecta el índice de masa corporal, al contrario, se ha visto que evita el riesgo de obesidad y problemas cardiometabólicos. No hay afectación en cuanto a la fertilidad y si se ocupa de forma correcta, obviamente no voy a tener un niño después de los 13 años o por mucho tiempo con esta enfermedad, perdón, con este tratamiento. Recuerden que los estrógenos son muy importantes para adquirir una masa ósea. Antes de los 21 años, la mujer, el 75% de su masa ósea ya la ha adquirido y en parte esto es por los estrógenos que se dan durante la pubertad. Entonces, sí no he visto ningún problema en cuanto a osteoporosis o afectación de la densidad ósea tras el tratamiento con esto. Entonces, esto era todo. No sé si tienen o existiera alguna pregunta o alguna duda. Si quedó claro, o más bien la... Bien,
De parte pues del doctor Palacio, felicidades, dice, por su excelente ponencia. Es uno de los comentarios que hemos recibido en este momento. Si hay alguna pregunta. De parte pues de la doctora Giselle Padilla también dice que gracias por compartir sus conocimientos. Yo tenía un comentario en relación a algunas, tal vez de las fórmulas de soya que traen estrógeno y las madres han preguntado qué influencia tiene en eso, doctor. Se cree que por los fitoestrógenos que estos tienen, pero estamos hablando si se utilizan por más del periodo que tal vez está propuesto, ¿no? Digamos, y también si se asocia alimentación con soya, digamos que inclusive hay gente que es vegetariana y consume soya por todos lados. Entonces, sí, hay muchos estudios que hablan que existe una relación bien directa y otros no. Entonces, porque hay niños que han consumido soya y pues no han tenido este problema. Entonces, va a depender de qué tan sensible es el niño. Entonces, a la hora de hacer la historia clínica, es importante preguntarle a la mamá qué tanta soya está consumiendo. Ahora, si es el único alimento, porque ya sea que sea alérgico o algo, pues obviamente no le vas a quitar eso. Simplemente da seguimiento, porque lo que te daría tal vez esto es una telarquía precoz aislada que la mayor parte de las veces no necesita tratamiento. Entonces, que justifique quitarle la leche de soya no es correcto. No quiero que tampoco eso sea el mensaje. Que yo les diga, digamos, quitar la leche de soya porque eso no es, pero sí tal vez tranquilizar a la mamá que probablemente el origen puede ser eso, pero también tenemos la obligación de ver otras causas, porque al final todo esto es por exclusión. ¿Ya? Mandar una edad del hueso, mandar cosas para ver que si todo está sobre la soya. Hay una pregunta, ¿qué opinión tiene sobre el uso de melatonina en los bebés con trastornos del sueño? ¿Interfiere con el desarrollo puberal precoz, doctor? Giselle Padilla pregunta. Ok, hasta la fecha pues no he encontrado nada que me relacione la melatonina con el hecho de que el niño pues tenga algún desarrollo alterado. No he leído nada en relación a eso. De hecho, que la melatonina es una hormona que produce la glándula pineal y que es un inductor natural del sueño, que probablemente se esté empezando a utilizar más. Creo que con la pandemia empezamos, inclusive he visto que le están dando más a los niños para que duerman. Entonces, hasta la fecha no he encontrado bibliografía o artículos recientes, porque muchos de los artículos que compartí ahí son bastante recientes, son de mayo de este año, y muchos hablaban de las consecuencias y de posibles causas. No le podría decir que la melatonina o que yo haya leído vaya a inducir, probablemente van a haber artículos que tal vez lo demuestren o no, pero por el momento no he encontrado ninguna relación que sí puede ser sí puede ser que tal vez pueda influir un poco, puede ser por la vía de la por el PONC. Hay una vía del PONC que tiene que ver también mucho con obesidad, y también la obesidad, la misma leptina estimula en el caso de las mujeres la liberación de GnRH. En el caso del varón, es todo lo contrario, la leptina más bien inhibe la liberación de testosterona. Entonces, pero la melatonina tendría que revisar realmente para ver, pero no le podría decir que si realmente es o no he leído nada, de hecho que no, pero sí sería interesante buscar y ver si existe algo que haya demostrado a través de un estudio serio, un estudio, si existe alguna relación. Pero sí he visto que están dando mucha melatonina. Cuando uno ve la consulta, que me le están dando melatonina, me están dando melatonina. No sé qué consecuencias va a tener eso, porque normalmente mi cuerpo lo produce. ¿Ya? Entonces habría que ver, inclusive hay dosis pediátricas, tengo entendido que hay dosis de 1 miligramo y a veces ocupan la de 5, entonces no sé, y en niños tan chiquitos no es algo que yo aconsejaría dar, ¿verdad? Entonces, es muy buena pregunta y creo que eso habría que investigar si eso tiene alguna. Gracias, doctor Narváez, por su presentación. Ha sido muy buena. Mi consulta, bueno, dos comentarios. El primer comentario es preguntarte qué has escuchado ahora o qué se sabe ahora con el uso de relajación, del uso de lavanda, de los aceites, de los vapores, todas esas cosas. Se ha asociado también a pubertad precoz. Quería saber cuál era tu comentario referente a eso. Y otro comentario o sea, la otra consulta que te quería hacer,
a medida de que se está incrementando la curación de niños con cáncer, y que muchas veces ya salen de seguimiento y van con sus pediatras, ¿en qué momento, o sea, tomar en cuenta que este niño a largo plazo puede tener un deterioro, una pubertad tardía y hay que suplementar? Entonces, creo de ¿qué opinión, en qué momento cuando le llega al pediatra? Yo creo que algo que siempre tiene que estar pendiente de su desarrollo, no solo de su bienestar, de si hay enfermedad o no hay enfermedad, pero creo que la calidad también de vida que vamos a tener con este paciente también es importante. Correcto. Entonces, quería saber en qué momento, sobre todo tenemos muchos niños menores de 6 años que están siendo curados y que luego pasan sus 5 años. Entonces, ¿en qué momento consideras que sería prudente realizar el screening hormonal, sobre Correcto. todo en aquellos pacientes que han recibido radioterapia a cuello, abdomen, total y sobre todo a veces a testículos? Correcto. Entonces, ¿en qué momento podría hacerse la evaluación y el Muy amplia pero muy buena también. Entonces, las dos son dos, ¿verdad? La primera, la lavanda. Sí hay estudios que han demostrado que el uso de lavanda se ha asociado con un desarrollo precoz, principalmente del tejido mamario. Entonces, obviamente, la dosis y qué tan frecuente se haga, pues obviamente lo que me va a producir probablemente es una telarquía precoz aislada, que simplemente yo quitando eso. Por eso es muy importante preguntar, porque obviamente llega la mamá preocupada, que mire que mi niño, entonces mire, y usted ocupa algún, inclusive, yo siempre pregunto por el piso, ¿no? Por el asistín morado de lavanda, y eso también se asocia el suavitel azul, que sé yo, uno les pregunta muchas cosas, pero ya así con aromáticos y todas esas cosas, porque eso relaja a un niño. También sí se ha visto asociado el uso de lavanda, la homeopatía, toda la terapia homeópata, todas estas terapias alternativas, inclusive hay cosas naturales, como estamos hablando, y también algo que se llama té de árbol, tea tree. El tea tree, usted van a una zona de belleza en Ivet y ustedes encuentran una hilera solo de té de árbol, que champú, productos para generalmente es para el pelo. Entonces, eso se ha visto asociado a un desarrollo. Y la otra pregunta que es muy importante, obviamente, si estamos hablando que un niño, no es igual que el niño reciba radiación o quimioterapia antes de la fecha que inicia su pubertad, porque ese tejido está, acordemos, si mal no recuerdo, la quimioterapia es que va a atacar las células que están en replicación rápida. Si eso está dormido, no va a afectar nada, ¿verdad? Va a ser poca la afectación. Pero si es un niño que ya estaba en pubertad y ya había iniciado, sí me la va a afectar. Entonces, ese niño, lo ideal es protegerlo y ponerle este medicamento que es gonadotropina, aunque no hay nada escrito ni no hay norma que exista que hay que administrar este medicamento para hacer que su pubertad quede silente y que ese tejido no se esté replicando para que no sea afectado. Pero, ¿en qué momento yo voy a investigar a este niño? Obviamente, porque lo más frecuente que yo esperaría es un retraso en la pubertad. Entonces, yo esperaría, en el caso del varón, si tuvo ese antecedente a los 14 años, pero me puedo prolongar hasta los 16 y 18, si hay antecedentes de retraso puberal en la familia, porque también eso se hereda, ¿ya? Y en el caso de la mujercita, yo no esperaría más de 13 años. ¿Por qué? Porque la niña va a necesitar estrógeno para proteger su corazón y su hueso. Y eso es lo que nos hace diferentes con ustedes. Nosotros somos una carreta y ustedes son un Mercedes-Benz. Sí, digamos, porque ustedes realmente, y lo que se dice diferencia son los estrógenos. Nosotros tenemos mayor riesgo cardiovascular porque no producimos estrógeno, a menos que estemos gordos, ¿verdad? Y eso es es una paradoja, porque también pero a la vez la obesidad te incrementa el riesgo por aterosclerosis, entonces está fregado, ¿no? Entonces, sí, los estrógenos son fundamentales. Es lo que pasa con las niñas con Turner. Nosotros les debemos de comenzar el tratamiento después de los 13 años, porque si no, van a tener fractura, osteoporosis y riesgo cardiovascular. Los aneurismas son más frecuentes en las niñas que no reciben estrógeno. Entonces, sí es fundamental en el caso de las niñas, si a los 13 años no ha comenzado y tiene antecedentes, porque la sobrevivencia ha incrementado de cáncer, ¿no? Entonces, si no, es bueno mandarla para uno sustituirla, hacer el abordaje, ver que realmente existe una falla ovárica, que puede ser una falla ovárica como tal o puede ser un hipogonadismo por la radiación al sistema nervioso central. Entonces, sí es muy importante. O posquirúrgico, las niñas con postcraniofaringioma. Entonces, todas esas cosas son muy importantes y al final lo que queremos es garantizar la calidad de vida del niño. Bien, agradecemos
la presencia de ustedes en este Zoom, ¿verdad? Gracias, los sentimos aquí alrededor de nosotros y le agradecemos al doctor Narváez por su excelente exposición de mucho interés para nosotros los pediatras. Agradecemos al Hospital Vivian Pelas, al Departamento de IT del hospital y nos vemos en unas 2 semanas en una próxima sesión docente. Será una simposio sobre gastroenterología pediatra. Gracias, muy amables. Nos vemos en la próxima.